Casandra Acevedo se arrastraba por los pasillos de la Academia Robledal, con la cabeza gacha, agarrando las correas desgastadas de su mochila como si se aferrara a un trozo de madera a la deriva. Apenas 16 años, y sin llegar al 1,5 metros, poseía mechones negros como el carbón que le caían en cascada más allá de los hombros, invariablemente escondidos detrás de las orejas, y unas gafas redondas y sobredimensionadas que magnificaban sus ojos de obsidiana. Su atuendo era discreto: vaqueros descoloridos, camisetas lisas y botas desgastadas que mostraban las marcas del tiempo. Para todos en Robledal parecía simplemente otra recién llegada tímida y anodina, que apareció 3 semanas después de empezar el curso. Lo que no sabían era que Casandra Acevedo había dedicado los últimos 3 años de su existencia a una iniciativa de entrenamiento federal clandestina, adquiriendo habilidades que provocarían la envidia de los boinas verdes. Podía desarmar a un adversario imponente en cuestión de segundos, fracturar huesos utilizando puntos de presión precisos, y una vez había sometido a 4 combatientes armados en absoluta oscuridad, utilizando únicamente sus extremidades desnudas. Sin embargo, esos días quedaron relegados al pasado, ocultos en registros clasificados destinados a permanecer ocultos. Casandra había sido retirada del programa tras una misión que salió mal, no por ningún fallo por su parte, sino porque la posterior evaluación psicológica reveló que estaba sucumbiendo a la brutalidad. La organización determinó que necesitaba una existencia ordinaria, una oportunidad para experimentar la vida como una adolescente normal. Su mentor, el supervisor Abernathy, había hecho arreglos para que residiera con una familia de acogida en un pueblo de Castilla y León y se matriculara en un instituto normal. «Intenta integrarte», le había instruido. «Esfuérzate por ser normal». Sin embargo, la normalidad resultó ser más desalentadora que cualquier misión que hubiera emprendido. Los problemas comenzaron en su primer día en Robledal. Estaba apartada en el comedor, consumiendo sin ganas una ensalada mustia, cuando Patricia Cortés se acercó a su mesa. Patricia personificaba el tipo de chica que reinaba en el instituto a través de la intimidación y la manipulación social. Alta, pelirroja, con el aplomo de alguien que no está acostumbrado al rechazo. Estaba acompañada por sus 2 devotas acólitas, Lucía, una rubia con un mohín perpetuo, y Marta, una morena que parecía existir únicamente para hacer eco de las ocurrencias de Patricia. «Vaya, vaya», comentó Patricia, ocupando arrogantemente el asiento frente a Casandra. «Si no es la peculiar recién llegada. ¿Cómo era tu nombre otra vez? ¿Catalina? ¿Cristina?» «Casandra», respondió ella suavemente, apartando la mirada de su comida. «Casandra», imitó Patricia con burla. «Eso suena, no sé, sudamericano, ¿verdad? Tus padres cruzaron el charco para llegar aquí». El comentario impactó a Casandra con la fuerza de un golpe tangible, pero se obligó a permanecer impasible. En su vida anterior, cualquiera que pronunciara tal insulto étnico se habría encontrado postrado en cuestión de segundos. Sin embargo, Casandra Acevedo, la agente encubierta, ya no existía. Ahora era simplemente Casandra Acevedo, la alumna de instituto, y las alumnas de instituto no rompen las muñecas de los matones por mostrar ignorancia. «Me crié en Galicia», respondió Casandra en voz baja. Patricia se rió entre dientes. «Prácticamente lo mismo. ¿Por qué no te comes tus comidas en otro sitio a partir de mañana? Este sitio está más o menos reservado para personas que realmente importan». Casandra levantó la vista entonces, encontrándose con los fríos ojos color avellana de Patricia por un instante fugaz. En ese intercambio momentáneo, algo ocurrió entre ellas.
Los instintos perfeccionados de Cassandra registraron posibles amenazas, observando la postura de Patricia, la colocación de sus manos, las sutiles expresiones que revelaban inseguridad enmascarada por la hostilidad. Sin embargo, en lugar de actuar sobre esos instintos, Cassandra simplemente asintió y recogió su comida. «Buena chica», dijo Patricia con fingida amabilidad. «Preveo que nos haremos muy amigas». El acoso se intensificó en las semanas siguientes. Patricia y su séquito parecían haber designado a Cassandra como su objetivo exclusivo. Le tiraban libros de las manos en los pasillos, chocaban inadvertidamente con ella con la fuerza suficiente para hacerla tambalearse y murmuraban comentarios maliciosos lo suficientemente audibles para que ella los percibiera. En la clase de química, Lucía manipuló las muestras de laboratorio de Cassandra, provocando que su experimento se viniera abajo. En literatura, Marta difundió rumores alegando que Cassandra tenía problemas de alfabetización, enfatizando su inflexión cuando se le pedía que recitara en voz alta. Cassandra lo soportó todo en silencio, su entrenamiento implorándole que tomara represalias, mientras que su nueva misión, emular la normalidad, exigía que permaneciera dócil. Durante los momentos más difíciles, cerraba los ojos y recordaba las palabras del supervisor Abernathy. «La brutalidad no es invariablemente la solución, Acevedo. A veces, la acción más potente que puedes emprender es retirarte». Sin embargo, retirarse se estaba volviendo progresivamente más arduo con cada día que pasaba. El punto de ruptura se materializó un miércoles tormentoso de octubre. Cassandra estaba en su taquilla, cambiando libros de texto para su última clase, cuando Patricia apareció a su lado como un depredador detectando vulnerabilidad. El agudo sentido auditivo de Cassandra había registrado la aproximación momentos antes, 3 pares de pasos, la zancada segura de Patricia acompañada por el ansioso arrastre de pies de sus seguidoras, pero se contuvo de reaccionar. «Hola, Acevedo», dijo Patricia, apoyándose en la taquilla contigua. «Escuché algo fascinante sobre ti antes». Cassandra persistió en ordenar sus libros, desconfiando de sí misma para articular palabra. Sus manos, entrenadas como instrumentos de combate, temblaban levemente mientras agarraba su libro de texto de geometría. «Aparentemente, has estado informando a la gente de que procedes de alguna institución especial en Anápolis», persistió Patricia. «¿Qué tipo de institución especial, específicamente, para discapacitados mentales?» Lucía y Marta se rieron a coro. La mandíbula de Cassandra se tensó. Nunca había revelado detalles sobre su pasado, inventando una narrativa fabricada sobre su traslado desde una academia especializada en Maryland. Alguien debió de oír a su tutor legal mencionárselo a un vecino. ¿Estaba entre esas instituciones para bichos raros y marginados?, insistió Patricia. ¿Es esa la explicación de tu rareza, de tu evitación de la conversación, de tus hábitos alimenticios solitarios, como una enferma mental? Cassandra cerró deliberadamente su taquilla y se giró para confrontar a sus torturadoras. Por un instante, su fachada meticulosamente construida vaciló y algo peligroso parpadeó dentro de sus ojos de obsidiana. Patricia, a pesar de toda su fanfarronería, retrocedió un paso subconsciente hacia atrás. «No estoy buscando conflicto», articuló Cassandra en voz baja, su tono llevando un filo que provocó que varios alumnos vecinos cesaran sus conversaciones. Patricia se recuperó rápidamente, su rostro enrojeciendo de vergüenza por su momentáneo retroceso. «¿Me estás amenazando, bicho raro?» La pequeña sudaca acaba de intentar proyectar dureza. Antes de que Cassandra pudiera responder, Patricia la empujó hacia atrás, con fuerza. La columna vertebral de Cassandra se estrelló contra las taquillas con una reverberación metálica que resonó por todo el pasillo.
La incomodidad surgió a través de sus omóplatos, pero palideció en comparación con la furia que bullía dentro de su pecho. «Ups», dijo Patricia con simulada solicitud. «¿He lastimado al bebé? Quizás deberías retirarte a cualquier iniciativa federal que te haya desechado». La sangre de Cassandra se transformó en líquido glacial. No existía ningún medio concebible para que Patricia poseyera conocimiento sobre su auténtico trasfondo, a menos que alguien hubiera estado indagando en sus documentos sellados. Sin embargo, el comentario era excesivamente preciso, excesivamente dirigido para constituir una coincidencia. «¿Qué has dicho?», preguntó Cassandra, su tono peligrosamente apagado. Patricia sonrió triunfalmente, sintiendo que había tocado un nervio sensible. «Me has oído. Tenemos conocimiento exhaustivo sobre tu insignificante secreto, Acevedo. ¿De verdad presumiste que podrías simplemente materializarte aquí y fingir normalidad? ¿Asumiste que nadie averiguaría la naturaleza del bicho raro que eres realmente?» El pasillo había descendido al completo silencio ahora. Los alumnos se alineaban en las paredes como espectadores en un combate de gladiadores, sus teléfonos móviles ya grabando lo que percibían que sería dramático. Cassandra podía percibir sus ojos sobre ella, podía discernir sus especulaciones murmuradas, pero toda su concentración estaba dirigida hacia las subsiguientes declaraciones de Patricia. «Mi padre trabaja dentro de la administración», persistió Patricia, su tono escalando con seguridad en sí misma. «Él posee autorización para una variedad de material clasificado. ¿Deseas averiguar lo que me reveló sobre Cassandra Acevedo? ¿Deseas averiguar la naturaleza de la asesina psicótica que desecharon dentro de nuestra institución?» El universo de Cassandra se congeló por completo. Cada sonido disminuyó con la excepción del torrente de sangre dentro de sus oídos. En ese instante no era Cassandra Acevedo, de 16 años, esforzándose por asimilarse en el instituto. Era la operativa Acevedo, ejecutora entrenada, arma del gobierno español. Y alguien acababa de poner en peligro su ocultación. Patricia abrió su cavidad bucal para persistir. Sin embargo, Cassandra se movió con una velocidad que excedía el pensamiento mismo. Un instante estaba presionada contra las taquillas. Al siguiente había recorrido los 90 centímetros que las separaban y había agarrado a Patricia por la garganta. No con la fuerza suficiente para infligir daño. Su entrenamiento era excesivamente preciso para tal acción, pero con la firmeza suficiente para truncar cualquier información clasificada a punto de derramarse de sus labios. «No tienes ni idea», articuló Cassandra, su tono completamente sereno a pesar del huracán de brutalidad que se arremolinaba dentro de su pecho. «Y mantendrás ese estado». Los ojos de Patricia se abrieron con sorpresa y terror. Intentó vocalizar, pero el agarre de Cassandra, aunque suave para sus estándares, era inamovible. Lucía y Marta estaban petrificadas, con la boca abierta mientras presenciaban cómo su supuestamente intocable líder era subyugada por la chica tímida que habían estado atormentando durante semanas. «Cassandra, suéltala». La exclamación emanó del señor Valdés, el profesor de historia, que había emergido de su aula para examinar la perturbación. «Suéltala de inmediato». Cassandra miró al profesor, luego de vuelta al rostro petrificado de Patricia. Deliberadamente aflojó su agarre y retrocedió, con las manos levantadas en un gesto de rendición. Patricia se desplomó contra las taquillas, jadeando y agarrándose la garganta teatralmente. «Me ha agredido», gimió Patricia, aunque su voz permanecía perfectamente intacta. «Ha intentado estrangularme, está completamente desquiciada». El señor Valdés miró entre las dos chicas, manifiestamente incierto de lo que había presenciado realmente. Las dos al despacho del director. Inmediatamente. Mientras procedían hacia el sector administrativo,
Patricia se inclinó próxima a Cassandra y susurró: «Acabas de cometer el error más flagrante de tu existencia, Acevedo. Voy a desmantelarte». Cassandra no respondió. Sin embargo, algo frío y amenazante se asentó dentro de su pecho. Había dedicado semanas esforzándose por emular la normalidad, esforzándose por asimilarse, esforzándose por ignorar la brutalidad que había sido entrenada en su misma esencia. Sin embargo, si Patricia Cortés deseaba interactuar con información clasificada y secretos federales, entonces quizás había llegado el momento de recordar a todos precisamente la naturaleza del individuo con quien estaban tratando. Los días siguientes transcurrieron en relativa tranquilidad. Sin embargo, Cassandra lo reconoció como la calma que precede a la tormenta. Había sido suspendida durante 2 días por conducta agresiva, mientras que Patricia había recibido meramente una reprimenda por provocación. La injusticia de ello quemaba. Sin embargo, Cassandra utilizó la duración para contemplar, para trazar estrategias y para recordar habilidades que había estado esforzándose por olvidar. A su regreso a la institución el siguiente lunes, pudo percibir la alteración en la atmósfera instantáneamente. Los alumnos susurraban y gesticulaban mientras ella atravesaba los pasillos. Algunos parecían asustados, otros curiosos, pero todos la observaban con una nueva conciencia. Patricia manifiestamente había estado ocupada durante la ausencia de Cassandra, difundiendo cualquier información que su padre le hubiera impartido sobre el pasado de Cassandra. La confrontación se materializó durante el horario del almuerzo. Cassandra estaba apartada en la esquina distante de la cafetería, consumiendo sin ganas un sándwich que no le apetecía, cuando Patricia se acercó con un contingente mayor de lo habitual. Junto con Lucía y Marta, había reclutado a 3 alumnos de último año, atletas de fútbol americano cuya estatura y arrogancia los convertían en acólitos ideales para alguien parecido a Patricia. «Vaya, vaya», anunció Patricia en voz alta, asegurándose de que su exclamación llegara a toda la cafetería. «Si no es nuestro propio experimento federal, dime, Acevedo, el número de individuos que eliminaste antes de que te desecharan aquí». La totalidad de la cafetería cayó en silencio. Cassandra levantó la vista deliberadamente, encontrándose con la mirada triunfante de Patricia, con ojos que se habían vuelto completamente vacíos y desprovistos de emoción. Era una expresión que había aterrorizado a operativos enemigos y criminales endurecidos. Sin embargo, Patricia estaba excesivamente intoxicada por su percibida autoridad para reconocer el peligro. «No tengo ni idea de lo que hablas», articuló Cassandra con calma. Patricia se rió entre dientes. «¿De verdad? Porque mi padre me reveló todo sobre la iniciativa Sombra Nocturna, sobre su selección de jóvenes dañados y su transformación en armas, sobre uno de sus insignificantes experimentos que salió mal y su necesidad de reubicarla para evitar que volviera a asesinar». La sangre de Cassandra se transformó en líquido glacial. La iniciativa Sombra Nocturna estaba clasificada más allá de secreto absoluto. La realidad de que Patricia poseyera conocimiento de esa nomenclatura significaba que alguien de considerable rango dentro de la administración había revelado información a su padre, o que su padre había accedido a documentos que no tenía derecho a ver. Independientemente, la ocultación de Cassandra no estaba meramente comprometida, estaba obliterada. «Levántate», ordenó Patricia. «Deseo que todos vean el rostro de una ejecutora federal». Cassandra permaneció sentada, su intelecto repasando posibilidades. Podría repudiar todo, sin embargo, el daño ya estaba infligido. Podría denunciar la violación de seguridad. Sin embargo, eso implicaría volver al supervisor Abernathy y conceder que su intento de una existencia ordinaria había colapsado.
o podría ejecutar lo que cada instinto dentro de su ser le estaba implorando que hiciera. «He dicho levántate», reiteró Patricia, su exclamación escalando. Tras el fracaso de Cassandra en moverse, Patricia asintió a uno de los atletas de fútbol americano. «Oblígala a levantarse». El joven, un estudiante de último año llamado Domingo, que era fácilmente el doble de la estatura de Cassandra, se inclinó hacia abajo y la agarró del brazo. En el instante en que sus dedos establecieron contacto, el entrenamiento de Cassandra asumió el control. Se movió con fluida precisión, utilizando el impulso de Domingo contra él mientras ascendía de su asiento. Su mano izquierda atrapó su muñeca, mientras que su derecha se clavó en un punto de presión justo debajo de su codo. El brazo de Domingo se quedó completamente entumecido y tropezó hacia atrás con un grito de incomodidad y desconcierto. «¡Domingo!», chilló Patricia. «¿Qué te aflige? Es simplemente una chica insignificante». Sin embargo, Domingo estaba mirando a Cassandra con algo parecido al pavor. Intentó flexionar sus dedos y comprobó que la mitad de su brazo se negaba a responder. «¿Qué has hecho?», susurró. Cassandra examinó la cafetería a la multitud de rostros impactados. Cada alumno la estaba mirando, sus teléfonos móviles grabando cada instante. No existía ninguna perspectiva de regresión ahora, ninguna pretensión de normalidad. Patricia Cortés se había asegurado de ello. «¿Deseáis averiguar mi naturaleza?», preguntó Cassandra, su tono llevando distintamente a través de la silenciosa cafetería. «Muy bien, lo demostraré». Se giró para confrontar a Patricia directamente y por la primera vez permitió que su auténtico ser se manifestara. Desapareció la adolescente tímida e incómoda. En su lugar se encontraba alguien que había sido forjado en la brutalidad y entrenado como un arma. La postura de Cassandra cambió, volviéndose centrada y equilibrada. Sus movimientos se volvieron fluidos y controlados. Incluso su expresión facial cambió de vulnerable a depredadora. Patricia dio un paso involuntario hacia atrás. «Mantente lejos, bicho raro. Voy a llamar a las autoridades». «Procede», articuló Cassandra con calma. «Infórmales que Patricia Cortés ha estado difundiendo información federal clasificada con sus compañeros de instituto. Infórmales que su padre reveló detalles sobre programas de operaciones negras para intimidar a una adolescente. Estoy segura de que estarán sumamente intrigados por ese intercambio». Por la primera vez desde que Cassandra la había encontrado, Patricia parecía genuinamente asustada. «Estás fabricando. Mi padre no haría...». «La iniciativa Sombra Nocturna fue terminada hace 2 años», persistió Cassandra, dando un paso hacia adelante por cada paso que Patricia daba hacia atrás. «Los únicos individuos que poseen conocimiento de esa nomenclatura son los 11 operativos que soportaron el programa y el puñado de funcionarios federales con autorización de nivel alfa. Por lo tanto, o tu padre es un traidor que reveló información clasificada, o estás fabricando sobre la totalidad para proyectar una imagen de importancia». El rostro de Patricia se enrojeció carmesí. «No estoy fabricando. Poseo conocimiento exhaustivo sobre tu naturaleza». «Entonces, posees conocimiento de que fui entrenada para neutralizar amenazas con el mínimo daño colateral», articuló Cassandra, su exclamación disminuyendo a apenas por encima de un susurro. «Posees conocimiento de que puedo concluir esta confrontación en aproximadamente 14 maneras distintas, la mayoría de las cuales te dejarían consciente durante un tiempo suficiente para comprender precisamente el alcance de tu error de cálculo». La multitud de alumnos comenzó a retroceder, sintiendo el cambio en la dinámica. Incluso los atletas de fútbol americano que habían acompañado a Patricia se estaban dirigiendo hacia las salidas. Meramente Lucía y Marta permanecieron, excesivamente impactadas para moverse.
Patricia enderezó sus hombros, esforzándose por reclamar una porción de su autoridad perdida. No tienes la capacidad de tocarme. Existen una cantidad excesiva de testigos. Serías encarcelada. Cassandra sonrió entonces, y no era una expresión amable. Patricia, acabas de amenazar con exponer operaciones federales clasificadas en una cámara repleta de adolescentes que poseen teléfonos inteligentes. ¿De verdad crees que el encarcelamiento constituye la perspectiva más grave que podría materializarse para cualquiera de nosotras actualmente? La implicación pendía en la atmósfera como una presencia tangible. El rostro de Patricia se puso pálido mientras comenzaba a comprender la magnitud de sus acciones. Divulgar información clasificada no era meramente una preocupación disciplinaria escolar, constituía una transgresión federal. Yo no pretendía, tartamudeó Patricia. Esto es lo que va a ocurrir, articuló Cassandra, su tono llevando la autoridad de alguien que había informado a senadores y generales. Vas a asumir una posición sentada y vas a mantener el silencio. Nunca más aludirás a mi pasado, a nadie, por ninguna razón. Cesarás de atormentarme, cesarás de perseguirme y cesarás de esforzarte por hacer mi existencia miserable. Y si eres excesivamente afortunada, podría abstenerme de denunciar tu violación de seguridad a los individuos que se asegurarían de tu desaparición y la de tu padre. Patricia se hundió en la silla próxima como si sus piernas la hubieran traicionado. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Sin embargo, no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de terror, mientras finalmente comprendía la naturaleza del individuo que había estado atormentando. Y meramente para asegurar la claridad absoluta sobre la nueva dinámica aquí, persistió Cassandra, dirigiéndose a la totalidad de la cafetería. Dediqué 3 años aprendiendo la metodología de eliminar individuos con mis extremidades desnudas. Puedo desactivar explosivos, abrir mecanismos, infiltrarme en redes informáticas y comunicarme en 5 idiomas con fluidez. Poseo conocimiento de 16 maneras distintas de fracturar el brazo de alguien y 33 maneras de dejarlos inconscientes. Fui instruida por los idénticos individuos que entrenan a la Fuerza Delta y a los Boinas Verdes, con la excepción de que mi programa fue clasificado tan por encima de su escalón que la mayoría de los generales no poseen conocimiento de su existencia. Hizo una pausa, permitiendo que esa información permeara antes de persistir. Sin embargo, ¿poseéis conocimiento de qué más adquirí durante esos 3 años? Adquirí que la auténtica fortaleza no pertenece al alcance del daño que puedes infligir, pertenece a elegir abstenerse de infligirlo. Adquirí que el individuo más peligroso en cualquier cámara es invariablemente el que carece de la necesidad de demostrarlo. Y adquirí que los matones parecidos a Patricia Cortés son meramente niños asustados que creen que la intimidación los hace potentes. Cassandra revirtió a Patricia, que permanecía llorando silenciosamente en su silla. Por lo tanto, aquí está tu opción, Patricia. Puedes reconocer que seleccionaste el objetivo incorrecto y progresar con tu existencia, o puedes persistir en presionar y averiguar precisamente el alcance de paciencia que me queda. ¿Cuál será? Patricia asintió frenéticamente, desconfiando de sus cuerdas vocales para funcionar. Lucía y Marta ya habían huido, abandonando a su líder para confrontar las consecuencias de sus acciones en soledad. Cassandra examinó la cafetería una vez más, encontrándose con los ojos de los alumnos que la habían visto siendo acosada durante semanas sin interceder. Y para todos los demás, quizás en la subsiguiente ocasión que presenciéis a alguien siendo atormentado, emprendáis alguna acción en lugar de meramente grabarla para las redes sociales,
porque nunca poseéis conocimiento sobre el individuo que estáis presenciando sufriendo en silencio. Con eso, Cassandra recuperó su almuerzo intacto y salió de la cafetería, abandonando una cámara repleta de alumnos atónitos y un matón completamente vencido. El resto del día escolar transcurrió en una niebla surrealista. Los profesores, que previamente habían ignorado la existencia de Cassandra, ahora la observaban con una mezcla de reverencia y aprensión. Los alumnos que se habían reído de las burlas de Patricia ahora le daban a Cassandra un amplio margen en los pasillos. La transformación estaba completa, ya no era el objetivo invisible. Era la chica que había confrontado al matón más temido de la institución y había prevalecido sin ejecutar un solo golpe. Tras el sonido de la campana final, Cassandra recogió sus pertenencias y procedió hacia la salida, anticipando la tranquilidad de su hogar de acogida. Sin embargo, al empujar a través de los portales frontales de la institución, descubrió a Patricia esperando junto al asta de la bandera, sola y pareciendo más pequeña de lo que Cassandra la había percibido nunca. «Cassandra», llamó Patricia suavemente, ¿Podemos hablar?» Cassandra hizo una pausa, cada instinto instruyéndola a persistir en caminar. Sin embargo, algo dentro del tono de Patricia, una vulnerabilidad que había estado ausente previamente, la obligó a detenerse. «¿Qué buscas, Patricia?» Patricia miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de su soledad. Deseaba presentar una disculpa. Por la totalidad, no tenía ni idea. Quiero decir, presumía que tenía conocimiento, sin embargo, no comprendí genuinamente. ¿Comprender qué? La sensación de estar genuinamente asustada, concedió Patricia. He sido la que ha inducido el miedo en otros durante tanto tiempo, que olvidé la sensación de estar en el aspecto opuesto. Cuando me observaste en la cafetería antes, cuando presencié tus genuinas capacidades, nunca he experimentado tal terror en mi existencia. Cassandra escudriñó el rostro de Patricia, buscando indicaciones de engaño y descubriendo ninguna. El arrogante matón de esa mañana estaba ausente, suplantado por una adolescente asustada que finalmente estaba comprendiendo las ramificaciones de sus acciones. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Cassandra. «¿Por qué me designaste específicamente?». Patricia permaneció en silencio durante un momento prolongado, mirando el terreno. «Porque me recordaste a mi antiguo yo», articuló finalmente. «Antes de mi adquisición de mezquindad, antes de mi averiguación de que infligir daño a los individuos aseguraba su evitación de mí. Eras tímida e inteligente y no acosabas a nadie, y te despreciaba por ello porque ya no podía recordar la metodología de emular ese estado». La honestidad dentro de su tono sorprendió a Cassandra. Había anticipado fabricaciones adicionales, manipulación adicional. Sin embargo, esto se sentía genuino. «Mis padres están pasando por un divorcio», persistió Patricia. «Mi padre ha estado trabajando estas horas locas, aceptando llamadas a todas horas de la noche, trayendo a casa documentos clasificados que abandona por toda la residencia. Sospecho que está involucrado en una aventura extramatrimonial con alguien en el trabajo, y mi madre ha estado consumiendo alcohol para sobrellevarlo. Nuestro hogar se asemeja a una zona de guerra, por lo tanto, designé la escuela como mi zona de guerra también. Era más fácil infligir daño a los individuos que conceder que yo era la que estaba experimentando dolor». Cassandra experimentó algo que no había anticipado: simpatía. No suficiente para excusar la conducta de Patricia, sin embargo, suficiente para comprenderla. «Eso no hace que tus acciones sean permisibles», articuló Cassandra con firmeza. «Poseo conocimiento», respondió Patricia. «Poseo conocimiento de que no lo hace. Sin embargo, deseo rectificarlo si poseo la capacidad. Aspiro a ser superior a esto». Permanecieron en silencio durante un momento.
Dos adolescentes que habían sido obligadas a madurar prematuramente por razones excesivamente distintas. La información sobre mí, articuló Cassandra finalmente. Necesitas olvidarla, toda ella. Si los individuos incorrectos averiguan que detalles clasificados están siendo discutidos en mesas de comedor y difundidos en cafeterías de instituto, individuos perecerán. ¿Comprendes eso? Patricia asintió solemnemente. No se lo revelaré a nadie más, lo prometo, y me aseguraré de que mi padre posea conocimiento de que poseo conocimiento de asuntos que no debería poseer conocimiento de. Quizás lo haga más cauteloso. Encomiable, articuló Cassandra. Y Patricia, en la subsiguiente ocasión que estés experimentando dolor y desees desatarlo sobre alguien más, averigua una metodología distinta, porque no todos los que designes demostrarán la misericordia que demostré hoy. Patricia la miró con algo parecido a la reverencia. ¿Por qué lo hiciste? Demostrar misericordia, quiero decir. Podrías haberme dañado genuinamente. Podrías haber asegurado mi arresto, o algo peor. ¿Por qué te abstuviste? Cassandra consideró la pregunta seriamente. Porque alguien una vez me informó que la acción más potente que puedes emprender es retirarte. Hoy adquirí que a veces la acción más potente que puedes emprender es elegir abstenerse de participar en el combate, incluso cuando posees toda razón para ello. Se giró para partir, luego hizo una pausa. Sin embargo, Patricia, si alguna vez me amenazas a mí o a alguien más de nuevo, si alguna vez te esfuerzas por utilizar información clasificada para infligir daño a individuos, si reviertes a ser el individuo que eras esta mañana, la misericordia posee límites. Patricia asintió, comprendiendo perfectamente. No lo haré. Prometo que no lo haré. Cassandra partió entonces, abandonando a Patricia de pie sola junto al asta de la bandera. Mientras progresaba hacia su residencia, reflexionó sobre los eventos del día. Había puesto en peligro su ocultación, revelado habilidades que se suponía que debía ocultar y probablemente concluido cualquier perspectiva que poseyera de vivir una existencia adolescente ordinaria. Sin embargo, por la primera ocasión desde que llegó a Robledal, se sintió parecida a su genuino ser una vez más. Su teléfono móvil vibró con un mensaje de un número de teléfono desconocido. Sin embargo, Cassandra reconoció el patrón de codificación instantáneamente. Supervisor Abernathy. Escuché que tuviste un día interesante en la institución. Ponte en contacto conmigo. Cassandra suspiró y marcó el número de teléfono. Abernathy respondió al primer timbre. Acevedo. Deseo dilucidar el razonamiento para mi recepción de informes de que se está discutiendo información clasificada en la cafetería de un instituto. Alguien reveló detalles de la iniciativa Sombra Nocturna para intimidarme, respondió Cassandra. Contuve la situación. Hubo una pausa prolongada. ¿Contuviste de qué manera, precisamente? Recordando a todos los involucrados que divulgar información clasificada posee consecuencias, articuló Cassandra, sin daño permanente, sin participación policial, sin escrutinio mediático. La amenaza ha sido neutralizada. ¿Y tu ocultación? Cassandra miró hacia la institución, donde todavía podía percibir a Patricia sentada junto al asta de la bandera, presumiblemente esforzándose por averiguar la metodología de reconstruir su existencia. Comprometida, sin embargo, manejable. Creo que poseo la capacidad de colaborar con ello. Otra pausa. Posees conocimiento de que esto significa la terminación del experimento, ¿correcto? Existencia adolescente ordinaria, instituto estándar, no podemos sostener eso si tu identidad está comprometida. Poseo conocimiento, articuló Cassandra. Sin embargo, quizás eso sea permisible.
Quizás esforzarse por fingir que soy algo que no soy constituyó el genuino error. Quizás pueda averiguar una manera distinta de normalidad. Abernathy permaneció en silencio durante un momento prolongado. ¿Estás segura sobre esto, Acevedo? Una vez que reconocemos que tu ocultación está en peligro, no existe regresión a la tranquilidad y la invisibilidad. Cassandra contempló las lágrimas de Patricia, el terror de Domingo, la manera en que la totalidad de la cafetería la había observado con nueva reverencia y aprensión. Contempló las semanas de tormento que había soportado en silencio y el instante en que finalmente había elegido abogar por sí misma. «Estoy segura», articuló. «Nunca emularé la normalidad, Abernathy. Sin embargo, quizás pueda encarnar algo superior. Quizás pueda encarnar mi genuino ser». «Muy bien entonces», articuló Abernathy, y Cassandra pudo discernir la aprobación dentro de su exclamación. «Bienvenida de nuevo al reino, operativa Acevedo. Esfuérzate por abstenerte de detonar nada durante tu primera semana». Cassandra sonrió mientras concluía la comunicación. Mañana arrojaría nuevos desafíos, nuevas preguntas y presumiblemente un intercambio excesivamente intrigante con sus tutores legales. Sin embargo, por la primera ocasión desde que partió del programa, se sintió como si estuviera precisamente donde se suponía que debía estar. En la Academia Robledal, la narrativa de Cassandra Acevedo meramente estaba comenzando, y esta vez no iba a ocultar su genuina identidad.